Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Junto a Ti Podcast, un espacio creado por la JVG Salud para acompañarte, informarte y ayudarte a cuidar a las personas más valiosas como es tu familia y tu bienestar. Hoy nos acompaña una gran profesional como es la doctora Carla Arteaga, jefa de servicio de oftalmología y especialista en trasplante de córneas. Un honor tenerla, doctora. Bienvenida. Gracias, Valentina, por tu invitación. Doctora, este episodio es muy especial. Vamos a abarcar ciertos temas como son defectos refractivos. Así que una de las preguntas claves que tengo es ¿cuáles son los defectos refractivos y de qué manera afecta la visión de las personas? Bueno, tenemos diferentes tipos de defectos refractivos que van a depender de la estructura del ojo. Está la miopía, que es el más frecuente, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia. ¿Cuáles son las diferencias entre cada uno? Un paciente miope va a tener una muy buena visión cercana, pero va a ver muy mal de lejos. Eso es lo que más frecuente vemos en la consulta. Un paciente hipermétrope es todo lo contrario al paciente miope. Si el paciente miope puede ver muy bien de cerca, el paciente hipermétrope va a presentar ciertas dificultades para la visión de cerca, pero va a ver mejor de lejos. El astigmatismo puede acompañar a cualquiera de estas dos que te comenté inicialmente, o puede estar solo también, y yo siempre le digo a los pacientes como que se imaginen la Tierra, y es que como está achatada los polos, igualito, la córnea está achatada, no tiene la misma estructura. Por ejemplo, con el astigmatismo uno ve como sombras o borroso. Exacto, abajo de las letras, justamente porque la curvatura de la córnea no es uniforme. Ese es el astigmatismo. Y la presbicia es lo que presentamos usualmente todos cuando nos vamos acercando a los 40 años, 43 años, que es que empezamos a perder la capacidad de acomodación. Porque cuando uno es joven, nuestro ojo acomoda como un binocular. Si nos pones algo acá, hace una función y enfoca, igual si lo pones más lejos, lo hace rápidamente. Eso se pierde. Okay. ¿Cuándo es adecuado aplicar el estudio de ultrasonografía? Es para ciertos casos en donde yo no tengo una buena visualización, depende de qué quiera ver. Ya. Y usualmente lo mandamos cuando no hay una buena visualización, o sea, que la córnea tiene alguna enfermedad o alguna opacidad que no permite que yo, con los instrumentos que contamos en la consulta, pueda ver a través de la córnea. Ok, ¿cuáles son esos instrumentos que contamos aquí con el Hospital Luis Bernacia? Pues la lámpara de hendidura, que es lo básico que tiene que tener toda persona que practica oftalmología. Hacemos también la ecografía o UVM, que son para estudiar estructuras diferentes, pero pues se utiliza el ultrasonido en este caso, ¿no? Y tenemos también los tomógrafos, que son máquinas más precisas. No es lo mismo que una tomografía general que uno se hace pues del cuerpo, una tomografía de pulmón. No es la misma máquina, es una máquina especializada en donde se concentra únicamente en el ojo, en el nervio, en la mácula, en el segmento anterior, en la córnea. Doctora, ¿cuáles son las principales opciones de tratamiento disponibles actualmente? Eso va a depender de qué queramos tratar, pero si estamos hablando ahora de los defectos refractivos, lo más básico es decirle primero la evaluación del paciente integralmente, ¿no? Completa. Porque uno de los problemas que tenemos es cuando estos defectos refractivos no son diagnosticados a tiempo. Cuando no llevamos a nuestros hijos a tiempo a la consulta y son adultos que más adelante van a tener ojo vago o ambliopía. Y son cosas que ya no podemos revertir. Entonces, inicialmente una consulta a tiempo y luego ya si se ve que podemos darle tratamiento es gafas, anteojos. Okay. Hay pacientes, si no eres candidato para los anteojos porque tu defecto visual es muy grande, podemos optar por lentes de contacto. Y si ya deseas tratarlo para no usar lentes de contacto, podemos hacer cirugía con láser en caso de que el paciente sea menor de 45 años. O si ya son mayores de 45 años, podemos implantar lentes intraoculares. Ok, no cualquier persona es candidata para el tema del láser. No. O sea, adolescentes, no. No. De hecho, adolescentes no, porque necesitamos que el ojo se haya desarrollado completamente y necesitamos también conocer la trayectoria que ha tenido ese paciente con su visión. Es decir, si yo te conozco hoy, por ejemplo, tú que usas lentes, va a depender de la edad que tengas, de si tu defecto visual o error refractivo está estable o no, hace cuánto tiempo tienes esa misma medida en tus lentes. Eso por un lado.
Y luego ya la parte netamente oftalmológica es que te tenemos que hacer una topografía y una tomografía de tu córnea para yo saber que tu tejido es completamente sano. Porque tú por medida tal vez, hagamos un ejemplo, tú me dices tengo -3. Ejemplo, tengo 5. -5. Ujú. Listo, te digo súper. Una medida súper operable y quedas perfecta. Al mismo día vas a estar contenta y dichosa mirando. Okay. Eso es la primera parte. Ujú. Y luego viene la segunda parte, que es ¿eres o no eres candidata para tratarte ese -5? Porque ¿qué hace el láser? El láser es una quemadura. Entonces yo voy a quitar un poco de tejido. Okay. Tengo que asegurarme que al quitar el tejido, ese -5, tu córnea va a seguir siendo sana. Entonces, para eso es la tomografía y la topografía, que se analiza en una siguiente consulta y miramos si eres candidata o no para el procedimiento. Interesante, doctora. Justamente le quería tocar un tema, la regla de los 20. ¿Qué tan certera es y qué tan efectiva es la regla de los 20? Ya, mira, me encantaría que todos la practicáramos más que nada los jóvenes, porque está súper descrito que para el 2050 más de la mitad de la población va a ser miope. ¿Por qué? Por el uso de los dispositivos electrónicos, las pantallas que no salimos al área exterior. Y pues se sabe ya que si tienes hijos se recomienda al menos 2 horas al aire libre. Entonces, si los niños, me voy a enfocar en los niños porque es en quien tal vez podemos tener un mayor impacto en la vida, ¿no? Porque ya alguien adulto que está usando lentes, pues su ojo ya se desarrolló y ya tiene la miopía que tenga. Pero hay casos muy agresivos de miopía en donde los pacientes pueden ser ciegos por miopía magna o degenerativa. Por el simple hecho de que, claro, tiene una carga genética, pero si yo a ese niño que tal vez sus padres son muy miopes, lo saco 2 horas o 3 horas a que ande en bicicleta, patín, cosas que no hacemos en la actualidad porque pasan encerrados, tal vez yo le podría disminuir su rango de miopía. Entonces, en los niños es supremamente importante que tengan esta exposición al aire libre, que salgan y que miren lejanamente. Y para las personas que estamos trabajando en oficinas, sí es muy importante que cada 20 minutos, o si no se puede cada 20, bueno, tal vez cada 30 minutos, te pares, mires a un objeto que se encuentra a una distancia para que tu ojo se relaje. Eso sí es importante, uno. Y otra cosa que también es importante por el uso de los dispositivos, ya en los adultos también, es el uso de los anteojos con un filtro de luz azul. No es para todas las personas. Yo no trabajo todo el tiempo en el computador, entonces no tendría necesidad. Pero alguien, una secretaria, por ejemplo, que está todo el día en el computador, hay algo que se llama síndrome de fatiga visual asociada a los computadores. Entonces, en estas personas sí también. La regla del 20-20, que es el descanso cada 20 minutos, mirando un objeto que se encuentre a distancia, y el uso de anteojos que tengan filtro de luz azul. Doctora, ¿tiene algún caso en específico que haya marcado su trayectoria? ¿De algún paciente que usted haya realizado alguna operación y que le dejó así una huella significativa? Sí, algunos, pero bueno, en eso nos desviamos un poquito tal vez del tema. Hace como 2 años llegó aquí al hospital un niño de unos 18 años que le habían inyectado un medicamento y evidentemente pues nadie sabía que era alérgico al medicamento, hizo una reacción alérgica, esto se llama un síndrome de Stevens-Johnson. Se queman por dentro pues todo, ¿no? Las mucosas, la boca, los ojos, y él perdió la visión en los 2 ojos. Llegó acá al hospital, lo trasplantamos, reformamos los párpados porque también estaban severamente quemados, se colocó un lente intraocular y él tuvo una buena evolución por un tiempo porque son pacientes que es muy difícil tratarlos y recuperó algo de la visión que había perdido porque era ciego en los 2 ojos por esta quemadura que había tenido. Cuando hay pacientes con glaucoma, ¿cómo podemos mejorarle? Es decir, ¿cómo podemos prevenir que no siga avanzando eso? Porque he visto casos así con glaucoma. Mira, lo más importante en el glaucoma es el diagnóstico a tiempo, porque muchas veces creo que nadie va al médico si no sentimos alguna dolencia, y es importante al menos, si creemos que tenemos ojos sanos, al menos tener una cita una vez al año con el oftalmólogo,
porque son momentos en donde se puede hacer el diagnóstico. El glaucoma no solamente tiene un componente hereditario o familiar, también puede presentarse el glaucoma en gente que no tiene antecedentes de glaucoma porque son diferentes las causas que lo generan. Entonces, en estos pacientes lo principal es hacer el diagnóstico a tiempo y que sea con el especialista. Nosotros aquí en el hospital contamos con la especialista en glaucoma que se encarga de manejar todos estos casos. Usualmente el tratamiento inicial es medicamentoso, gotas, pero en caso de que la presión no se logre controlar o que aún estando controlada la presión, el nervio se sigue dañando, existen otras alternativas para estos pacientes. Interesante, doctora. Doctora, ¿qué consejo le puede dar a los papitos? Porque justamente en la pandemia los casos de miopía aumentaron brutalmente. Sí. O sea, habían niños, bueno, cada que uno va al centro o a algún lugar, se los ve con el celular y las mamitas no dicen nada. Entonces es increíble cómo yo veo en la consulta niños de 5 o 7 años que ya utilizan lentes. ¿Cómo podemos hacer para que los papitos prevengan esto? ¿Algún consejo para ellos? Me encanta esta pregunta porque los pacientes, los papás en la consulta siempre me dicen, dígale, doctora, dígale. Y no es el niño en realidad, ¿cierto? Porque el niño no se manda. Entonces, para mí el consejo que le puedo dar a los papás es no estés tú con el celular. Porque los niños hacen lo que te ven hacer. Son como una esponja. Exactamente. Entonces, si tú lees un libro, el niño va a buscar entretenerse leyendo un libro. Si tú escuchas música, a él le va a gustar la música. Entonces, para mí, más que un consejo para los niños, es un consejo para los padres, que los niños son lo que ellos hacen. Entonces, que ellos dejen el celular va a hacer que sus hijos, consecuentemente, dejen el celular. Entiendo mucho que a veces es difícil, ¿no? A la hora de la comida, que les ponen usualmente el teléfono, pero les están haciendo un daño impresionante que va a repercutir en los siguientes años de su vida, porque afecta a todo, ¿no? La tolerancia a la frustración, la falta de concentración, porque esta luz azul también de los celulares hace que ellos no puedan estar concentrados. Si tú pones a leer a un niño un libro de hoja de papel y lo pones a leer lo mismo en un celular, el que está en el celular va a perder más rápido la concentración que el que lo está leyendo en una hoja de papel. Entonces son varias cosas, no solamente el tema de los ojos como tal. Mi recomendación es esa, que sean los padres los que no estén con el teléfono para que los niños vean el ejemplo y tengan diferentes actividades, que sepan que pueden hacer otras actividades. Doctora, justamente usted es una especialista en trasplante de córnea. He visto y he estado al tanto de que usted ha realizado aquí lo que son trasplantes en el Hospital Luis Bernaza. ¿Cómo fue esa experiencia, doctora? Bueno, trasplante me gusta mucho, es lo que hago de mi alta especialidad. Me encantaría que en el país las personas tuviéramos una conciencia un poco más clara de qué es la donación y en qué consiste la donación, porque una de nuestras limitantes es que no tenemos siempre tejido, no hay la disponibilidad y esto encarece mucho el procedimiento. Se está trabajando por ello, hay organismos, existe un organismo aquí en el país que se encarga de regular esto, pero nada va a cambiar si la mentalidad de nosotros no cambia y si no somos todos donantes, porque con una córnea yo puedo tratar a 2 pacientes. Entonces, la lista es mucha, la lista es una en todo el país. Y yo cuando puedo en la consulta siempre hago énfasis de esto a los pacientes, porque tal vez ahora uno no lo necesite, pero tú no sabes cuándo alguien cercano a ti puede necesitar un tejido. Y es algo que impacta grandemente en la vida, porque sorprendentemente la mayor cantidad de pacientes que yo veo aquí en el hospital que necesitan trasplante son pacientes jóvenes, son pacientes que tienen 25, 30 años, que se encuentran en una edad en donde podrían laborar, por ejemplo, pero que a veces no pueden porque tienen esta limitación funcional. Entonces, aunque es algo muy lindo para hacer, he hecho algunos aquí en el hospital, tenemos todo el equipo para hacer los trasplantes de córnea aquí en el hospital. Nos gustaría que sean más las personas que se inscriben una vez que van a cedularse a ser donadoras de sus órganos. Doctora, yo andaba investigando un poquito de usted. Sé que usted en México se especializó de ¿cómo se llama? Queratoprosis, ¿verdad? Queratoprótesis. ¿En qué consiste eso, doctora? Ya, la queratoprótesis son córneas artificiales y se usan cuando
no podemos hacer un trasplante convencional. Es decir, cuando los pacientes no son candidatos por algún motivo a un trasplante de otra córnea humana convencional completamente, porque en la queratoprótesis también uso córnea humana y uso córnea artificial, uso las dos, y es el último escalón que tenemos por luchar por la visión de ese paciente. No lo tenemos en el país. Las que he puesto han sido 2 aquí en Ecuador. En México teníamos mayor disponibilidad de estas queratoprótesis, pero se puede hacer y, como te digo, es lo último que hacemos por luchar por la visión del paciente, porque antes de eso es un paciente que usualmente ha pasado ya por trasplantes previos y los ha rechazado, porque no deja de ser un órgano de otra persona, un tejido de otra persona. Entonces, aunque es el tejido que menos se rechaza de todo lo que podemos trasplantar en el cuerpo, usualmente va excelente los trasplantes de córnea, no deja de ser algo de otra persona y que puede haber, o existe más bien, un cierto porcentaje en donde se puede rechazar, que cuando es diagnosticado en etapas tempranas, yo lo puedo revertir. O sea, si el paciente va y me consulta a tiempo por los síntomas, yo puedo revertir el rechazo y el paciente puede mejorar con esa misma córnea. Pero si deja pasar mucho tiempo, su cuerpo ya identifica que no es de él ese tejido y lo rechaza. Entonces, cuando son pacientes que han tenido múltiples trasplantes, ya el siguiente paso no es hacer otro trasplante de córnea convencional, sino ya pasar a la queratoprótesis, que es una córnea de titanio artificial, y cada vez más la oftalmología está migrando un poquito más a hacerlos más económicos, porque estos dispositivos son sumamente costosos. Pero se está buscando ya la forma y están inventando más tejidos de diferentes materiales para que sean un poco más económicos y accesibles para los pacientes. Doctora, muchísimas gracias. Esta información ha sido tan valiosa para todos los que nos sintonizan. Gracias a usted por su entrevista. Me gustó muchísimo tocar todo de temas de aquí, de acá, para allá. Fue un honor, doctora. En Junto a Ti Podcast, de esta manera le agradecemos a quienes nos sintonizan. No se olviden que estaremos en un nuevo próximo episodio, así que nos vemos.